es muy probable que esta crisis tenga un componente cultural. Al llegar a esta edad, la sociedad espera que hayas consolidado tu carrera profesional, que hayas formado una familia y que hayas logrado una posición económica holgada. Si cualquiera de estas expectativas falla, pues aumenta el riesgo de crisis. La seguridad vial es asunto de todos. Energía 99.9 FM les trae A Pie y Sobre Ruedas, con la animación y producción de Isabel Vera, con certificado de locución 54.977. En la vía a tu destino, ya sea en bicicleta, moto, carro prestado o el carrito de Armando. A Pie y Sobre Ruedas, inicia ya por Energía 99.9 FM, donde el talento se siente. Este programa es presentado por... Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Sí, aquí estamos para acompañarte hasta las 8 de la mañana, en este lunes, terminando el mes de julio, lunes 31 de julio del año 2023. Ya se nos ha ido el mes de julio, esperando al mes de agosto, pero bueno, por ahora vamos a disfrutar los minutos y segundos que nos quedan de este mes maravilloso y de este día maravilloso. Bueno, te recuerdo que estamos aquí gracias al equipo genial, fantástico de Energía. En la voz marca, @Horacio Díaz Manso. En la programación, Ramón Álvarez. Como operador de estudio, haciendo magia en los controles, Argenis Álvarez Jr. Como operadora audiovisual, la licenciada Fabiana Rodríguez. En la gerencia de producción, el licenciado Ricardo Aguirre. Y en la dirección general de la estación, la licenciada Dina Bachelieri. En la locución y producción de este espacio, tu servidora Isabel Vera. Y ya sabes, nos consigues en las redes sociales como @EnergíaFM Oficial, y ya nos puedes ver porque estamos en vivo en YouTube, @EnergíaFM Oficial en YouTube. Y empezando este día maravilloso que nos trae la vida y que tenemos que disfrutar al máximo, no dejarlo pasar de largo. Pues tenemos un tema interesantísimo, un tema que te puede gustar muchísimo y a lo mejor hasta tú dices, oye, justo lo que necesitaba escuchar. ¿Sabes de qué va? Bueno, pues te lo digo. Crisis de los 40, ¿mito o realidad? ¿Será un mito eso de la crisis de los 40 o será realidad? Bueno, esta información es extraída de la página fitnessrevolucionario.com y allí nos dicen lo siguiente, pues esto es una cita de Donald Richie que dice lo siguiente: la crisis de los 40 empieza cuando miramos nuestra vida a esta edad y pensamos, ¿es esto todo? Y termina 10 años después, cuando volvemos a mirar nuestra vida y pensamos, pues no está tan mal. Así que si tienes 50, probablemente ya has pasado esa crisis, pero no es que tenga una cita en tu agenda justo el día que cumplas 40 años, ¿no? Sino que es alrededor de esa edad. Ya vamos a hablar sobre eso y muchísimo más. Pero antes vamos con un tema musical. Seguimos después de estos dulces sueños, pues estamos aquí contigo en tu programa A Pie y Sobre Ruedas. Estamos hablando de la crisis de los 40. Y es que hagamos lo que hagamos, los efectos del envejecimiento siempre se van a notar. Y al pasar los 40 años, nuestro cuerpo pues dirá, he visto mejores momentos que este. En ese momento probablemente empecemos a decir que los arrepentimientos y los recuerdos van desplazando a los sueños. Bueno, justamente de eso iba el tema de hace un momentito, el tema musical. Somos conscientes de que estamos en el ecuador de nuestra vida y de que ahora pues nos aproximamos más a nuestro fallecimiento, aunque suene difícil decirlo, ¿no? Aunque sea difícil decirlo. Pero te comento, el término de crisis de la mediana edad o midlife crisis en inglés fue acuñado por Elliot Jakes en 1965. Tras estudiar la vida de más de 300 artistas, llegó a la conclusión de que a esta edad eran frecuentes las depresiones e incluso los suicidios. Asumió que esto mismo ocurriría en el resto de la población, pero no contaba con suficiente información.
Décadas más tarde, los economistas David Blanchflower y Andrew Oswald analizaron los resultados de múltiples encuestas sobre bienestar, realizadas a más de 1 millón de personas en 70 países distintos. Esperaban ver una línea descendente con menos felicidad asociada a mayor edad. Pero no fue así, fíjate, no fue así. La gráfica tenía forma de U, de la letra U. El punto más bajo de satisfacción vital se encontraba entre los 45 y 55 años. Había ligeras diferencias entre los países, pero en casi todos los casos se veía algo similar. ¿Qué es lo que se veía? Bueno, un descenso gradual del nivel de felicidad hasta tocar fondo, el nivel más bajo de felicidad, alrededor de los 45 años. Y un aumento de ese nivel de felicidad posterior a los 45 años, es decir, un incremento. El punto más bajo de la gráfica, alrededor de los 45 años, donde se reflejaba el punto más bajo de felicidad, y a partir de ahí un crecimiento nuevamente, inclusive llegando a niveles superiores de felicidad en los años posteriores a los 45 años, superiores a los niveles de felicidad que se manifestaba antes de los 40, ¿ok? Así que fíjate, ¿qué significa eso? Bueno, pues es muy probable que esta crisis tenga un componente cultural. Al llegar a esta edad, la sociedad espera que hayas consolidado tu carrera profesional, que hayas formado una familia y que hayas logrado una posición económica holgada. Si cualquiera de estas expectativas falla, pues aumenta el riesgo de crisis, ¿ok? Pero incluso aquellos que habían conseguido todo lo anterior también manifestaban la aparición de esta crisis. Muchos han alcanzado éxito externo y aún así se sienten vacíos por dentro. Y en este caso la depresión puede ser incluso mayor, porque aparentemente no hay explicación o justificación para esa crisis. También es común alrededor de esta edad, de los 40, la confluencia de múltiples fuentes de estrés. Se junta la adolescencia de los hijos, con la enfermedad de los padres, con mayores responsabilidades laborales. Es también la edad a la que se producen más divorcios y separaciones. Así que cualquiera de estos factores por separado afectaría nuestro estado de ánimo. Y cuando se juntan varios, pues ya ni te digo. El impacto mental puede ser devastador. ¿Te ha pasado? ¿Estás en esa crisis? Bueno, te tengo una buena noticia. Todo eso se supera. Entendemos que hay elementos que nos ayudan a vivir mejor y entendemos que todos esos factores que nos hacen deprimir, pues se van a superar. No eres ni el primero ni el último. Así que buenas noticias. Este es tu programa A Pie y Sobre Ruedas y hoy, lunes de pasito a pasito, suavecito, poquito a poquito, estamos hablando de la crisis de los 40. La crisis de los 40 que a algunos les da por comprarse automóviles modernos, deportivos, a otros les da por comprarse una moto, a otras les da por, entre comillas, rejuvenecer a punta de Botox o cosas de ese estilo. Bueno, pues nada de eso está mal ni bien. La cuestión es que tú te sientas bien con ese tipo de cosas y que eso no implique hacerle daño a los demás. Así que bajo ese precepto, bajo esas premisas, todo va bien. Bueno, pero por supuesto hay unos factores biológicos que inciden en esa crisis de los 40. Ya que a esas edades hay cambios hormonales importantes y sobre todo en las mujeres que afectan cómo nos sentimos. Los efectos del envejecimiento se hacen más visibles, las arrugas se acentúan y el pelo empieza a blanquear. Aparecen dolores y molestias que empiezan a limitar actividades que antes disfrutábamos sin problemas. Y todo esto puede contribuir a una menor satisfacción con la vida, al menos mientras nos ajustamos a esta nueva realidad. La explicación biológica también estaría respaldada por estudios en otros primates. Por ejemplo,
Un estudio en más de 500 orangutanes observó que los orangutanes más felices eran los jóvenes y los más mayores, mientras que los gorilas entre 25 y 30 años, edad equivalente a la edad mediana en humanos, eran los que menos ilusión mostraban. Bueno, bien es cierto que no es que estos orangutanes dejaban su trabajo ni se compraban autos deportivos, pero se les notaba más alicaídos. Así que parece que la curva de la felicidad, esa curva de la que te hablaba que tiene forma de U, es universal. Y bueno, aquí viene la buena noticia, mejoramos con el tiempo, ¿ok? Así que por suerte los años avanzan a favor del bienestar. Sí, señor. Seguramente si eres un joven de 20, 25 años, tú dirás, ¿cómo es eso si cada vez se ponen más viejos? Pues sí, te lo digo de una vez y grábalo por allí, porque cuando llegues a esta edad, a los 50, te vas a dar cuenta de que todo va muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues por muchas razones. A medida que dejamos atrás la mediana edad, se observan cambios generalizados en la personalidad que podrían explicar el aumento del bienestar. El paso del tiempo nos da perspectiva y confianza. Reduce la ansiedad que tanto abunda en ti que eres joven, ¿ok? Y aumenta la seguridad. Tenemos más claro lo que queremos y más recursos para perseguirlo. Entendemos mejor al mundo y a nosotros mismos. Nos damos cuenta de que muchas de las cosas que ansiábamos de jóvenes no son tan relevantes y dedicamos más tiempo a las relaciones personales. Curiosamente, muchos problemas mentales son también menos frecuentes a partir de la mediana edad. Nuestra mente parece estabilizarse y se reduce el riesgo de trastorno bipolar, de esquizofrenia, de ataques de pánico y de trastornos obsesivo-compulsivos. Y en general, mentes más calmadas son mentes más felices. Así que bueno, ahí lo tienes. Por supuesto, cada caso es único, ¿ok? Evidentemente no hay dos vidas iguales y hablamos de patrones generales. Algunas personas probablemente nunca experimenten la crisis de los 40 y a lo mejor a otras les llega a los 60, ¿ok? Con crisis o sin ella, lo importante es entender que la edad no es una excusa, ¿ok? Escuchábamos Jason Derulo y este tema de Acapulco. Acapulco es un lugar a donde cuando tenemos la crisis de los 40, pues nos gustaría ir también. Y cuando no tenemos la crisis también. O sea, nos gustaría ir a las playas y tal. Pero te voy a decir algo, de verdad, desde el fondo de mi corazón, que no hay mejores playas que las playas de Venezuela. Y para mí, desde mi perspectiva, las que más me gustan, Morrocoy, no hay como esas playas. Me encanta Cata, me encanta Ocumare, por supuesto, pero tienen un oleaje que no es lo que más me gusta a mí, ¿ok? Pero en cambio los Cayos, wow, buenísimo. Bueno, pero estamos hablando es de la crisis de los 40 y decíamos que cada caso es único y que después de los 40, cuando llegas a los 50, te das cuenta que has superado esa crisis y que no todo era tan terrible. Decíamos que, por supuesto, que no hay dos vidas iguales y que cada persona puede afrontar esa crisis de forma distinta. Inclusive, puede haber gente que no haya pasado por esa crisis y que a otros les llega cuando tienen 60 años. Pero lo importante es entender que la edad no es una excusa. Elliot Jakes, el que acuñó la frase de la crisis de la mediana edad, pues a los 48 años, acuñó el término de crisis de la mediana edad a los 48 años. Cuando él tenía 48 años. Y en las siguientes 4 décadas, hasta su muerte a los 86 años, escribió 12 libros, se casó y fundó una compañía de consultoría para ayudar a distintas organizaciones a aplicar sus ideas. De hecho, concibió sus ideas más influyentes cuando ya había superado los 70 años. Y quizás por todo esto, fue más feliz al final de su vida que durante su mediana edad. Así que ahí lo tienes. Ya sabes que la edad no tiene que ser
El argumento que justifique tu depresión. Sí es cierto que hay, particularmente en las mujeres, una gran cantidad de cambios hormonales que se van produciendo. Pero siendo conscientes de que eso ocurre, pues aprenderemos a manejar mejor y sobreponer nuestra conciencia y nuestro entendimiento pues al comportamiento o a las reacciones que nos generan ese cambio hormonal. No es que podemos controlarlo al 100%, pero también no se trata de controlarlo, sino de dejarnos llevar por ese cambio hormonal, entendiendo que va a pasar, que todo se va a superar, ¿ok? Yo quiero que tú me digas, ¿has pasado por esa crisis ya? ¿Le tienes miedo? ¿O crees que a ti no te va a llegar? Bueno, si tienes algún comentario al respecto, recuerda que también tenemos un número de contacto, el 0424 33 28 999, 0424 33 28 999. Y bueno, pues por aquí hay gente que dice, estoy a punto de cumplir 40 y es la etapa en la que me he sentido más feliz en toda mi vida. ¡Wow! Maravilloso. Y bueno, aquí otra persona dice, no sé si es por la crisis de los 40, pero me he suscrito a una app para hacer ejercicio. Intento salir a caminar, las rodillas ya no me dan para correr. Bueno, pues es muy buena idea porque el ejercicio también matiza un poquito el efecto de esa revolución hormonal que ocurre a esa edad. Y por aquí dice, bueno, yo realmente no he pasado este periodo, pero sí he visto cómo lo han sufrido las personas a mi alrededor. Bueno, pues más que sufrir es superarlo. No hablemos de sufrimiento. Bueno, vamos a otro tema musical antes de despedirnos, porque ya son las 7:49 de la mañana, pero nos queda tiempo para bailar un poquito más y a mover ese cuerpo en los 40, en los 30 o en los 70. No importa, lo que importa es que estés contento. En todo caso, no sientas pena si estás en esta crisis de los 40, porque lo que te puedo decir que hay buenas noticias, que esto se supera. ¿Ok? Y bueno, pues es cierto, es un momento en que ya pareciera que no podemos justificarnos en el trabajo con que somos novatos o con que somos muy mayores. Es el momento en que todo nos tiene que salir perfecto porque ya no podemos justificarnos en la inexperiencia de la juventud y tampoco podemos justificarnos en que ya estamos en una edad más avanzada que se nos olvidan las cosas, no. Pero ese autoexigirnos tanto a esa edad también pudiera ser uno de los factores de esa crisis. Así que tómatelo con calma y bueno, si estás tomándote ese cafecito también, tómatelo con calma, todo con tranquilidad y recuerda que todo pasa y bueno, todo pasa y todo queda, decía el poema. El poeta también, el poeta en su poema. Bueno, son las 7:53 de la mañana y por el día de hoy nos toca despedirnos, pero yo te espero, recuerda, te espero mañana, martes de salud, que vamos a tener un tema interesantísimo para el día de mañana. Así que yo te invito a que no te pierdas el día de mañana y estaremos con personal del Servicio de Cirugía Plástica y Maxilofacial del Hospital Central de Maracay, para darle difusión a una jornada maravillosa de cirugía plástica para pacientes con hendidura labiopalatina y patologías faciales congénitas. Así que muy pendiente porque se viene esta jornada y estaremos hablando con las doctoras encargadas de esta jornada. Por el día de hoy me despido cuando son las 7:54 de la mañana y me despido también en nombre del maravilloso equipo de Energía. En la voz marca @Horacio Díaz Manso. En la programación Ramón Álvarez. Como operador de estudio Argenis Álvarez Jr. Como operadora audiovisual la licenciada Fabiana Rodríguez. En la gerencia de producción el licenciado Ricardo Aguirre. En la dirección general la licenciada Dina Bachelieri. Y en la locución y producción de este espacio tu servidora Isabel Vera. Que hoy, como siempre, te recuerdo que seas empático al conducir y que conduzcas con empatía. Bye.